También invitamos a Marcela Torrejón, profesora de inglés, licenciada en Educación de la Universidad de La Serena, candidata a magíster en Desarrollo Curricular y Proyecto Educativo de la Universidad Andrés Bello. Ella se desempeña como académica del área transversal de idiomas y empleabilidad de la sede de La Serena. Las personas que acabamos de mencionar presentarán la ponencia Adopción de marcos legales para una pedagogía inclusiva en INACAP. Bienvenidas. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marcela y con Jocelyn vamos a estar a cargo de esta ponencia. Antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes este proyecto que llevamos realizando en la sede durante los últimos 3 años, que partió con una necesidad muy especial, que era cómo los chicos con hipoacusia o sordera profunda podían cursar la asignatura de inglés. Hago este análisis de contexto antes de entrar a la ponencia, debido a que tenemos que tener en consideración que todos los programas, todas las carreras que INACAP imparten, tienen al menos 1, 2 niveles de inglés en forma obligatoria y así sucesivamente. La orientación de estos programas está orientada al desarrollo de habilidades auditivas y orales, lo que va en desmedro de los chicos con discapacidad auditiva. Para efectos de cómo abordar esta problemática y cómo la vinculamos con la ponencia, nosotros utilizamos un ambiente de aprendizaje denominado Plataforma Inglés 360, que en la ponencia vamos a desarrollar más adelante. Por eso es bueno tener este análisis de cómo nosotros iniciamos este proyecto hace 3 años atrás. Como también es importante considerar tener una visión macro con respecto al tema de la discapacidad, tanto a nivel nacional e internacional. Para efecto de esta ponencia, las vamos a dividir en 2 grandes dimensiones. Jocelyn, que es nuestra psicopedagoga que trabajó con nosotros en el proyecto, va a hacer referencia al marco legal nacional e internacional, a la problemática, va a focalizar en más detalle. También va a hacer referencia a las adecuaciones curriculares y finalmente yo voy a hablar de la plataforma Inglés 360 y la metodología de trabajo que realizamos con los chicos con discapacidad auditiva. Buenos días. Esta imagen que presentamos a continuación refleja un poco lo que sucede actualmente en el sistema educativo, en donde para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepe el árbol. Entonces, esto nos lleva a pensar que siempre tratamos de estandarizar todo. O sea, el estándar no es malo, pero tratamos de estandarizar nuestras metodologías y sucede que todos somos diversos. Entonces, es una imagen un poco con lo que sucede en el sistema educativo en muchas partes del mundo, pero en Chile sucede muy a menudo. Respecto al marco legal nacional e internacional, lo que actualmente nos rige en temas de inclusión, inclusión en una gama muy amplia, no solamente discapacidad, también incluye el tema del género, las etnias, migrantes, en fin, muchas áreas, digamos. Pero en cuanto al marco legal, tenemos que en el 2006 se realizó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si bien Chile no participó en la convención, luego en el 2008 Chile ratifica los acuerdos tomados en esta convención que tienen que ver netamente con los derechos de las personas con discapacidad. Luego en el 2012 Chile presenta un informe a la comisión con todas las acciones que Chile tenía hasta esa fecha en relación a la temática. Y en el 2016 Chile se presenta al examen y se le entrega las observaciones respecto al informe que se había entregado. En el 2009 tenemos la Ley General de Educación 20.370, en donde también en uno de esos párrafos
y artículos habla acerca de las adecuaciones que se deberían hacer para los estudiantes, no solo en educación primaria o secundaria, sino que también en la educación a todo nivel. En el 2010 nace SENADI, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, en conjunto con la Ley 20.422, que establece igualdad de oportunidades e integración social de personas en situación de discapacidad. Esta normativa también es muy amplia, habla de muchas cosas, no solo de educación, pero dentro de sus artículos habla de que las instituciones deberían hacer las adecuaciones pertinentes para las personas con discapacidad. En el 2012 tenemos la Ley 20.609, más conocida como la Ley Zamudio, que es la Ley de Discriminación. Y en el 2015 tenemos la Declaración de Incheon, que habla de garantizar una educación más inclusiva de aquí al 2030. Es la proyección que se hace. Y en el 2018, hace poquito, tenemos la Ley General de Educación Superior, que habla aspectos, si bien un poco más orientado a la gratuidad, tiene algunas temáticas relacionadas con lo que sucede en educación superior principalmente, que cuando uno revisa el marco legal chileno principalmente, como que todo está referido a lo que pasa en la escolaridad, en la educación parvularia, primaria, secundaria, y como que no hay mucho para la educación superior. O sea, es lo que uno aparentemente ve, pero en realidad sí hay cosas. Bueno, este año, un hito muy importante para nosotros como inacapinos, es que con fecha 30 de mayo del 2018, se actualizó el reglamento y en uno de sus párrafos, el párrafo 2, de la admisión y matrícula, señala que INACAP declara ser una institución de educación superior inclusiva, cuyos requisitos de admisión son objetivos, transparentes y consideran, entre otros, la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias previas del estudiante y del principio de no discriminación arbitraria. Entonces esto ya es un gran hito. Si bien nosotros no tenemos una política de inclusión, tenemos esto que es un gran avance para poder hacer cosas para ayudar a estas personas, para darles las oportunidades principalmente. La problemática. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar esta innovación, las problemáticas que se nos presentaron fue primero que había un avance progresivo en la matrícula de estudiantes con discapacidad, cualquier discapacidad en general. Y teníamos carencia en los lineamientos institucionales frente a la discapacidad, o sea, no había nada que nos dijera cómo hacerlo. Pero sin embargo, ha existido muy buena voluntad, al menos en nuestra sede, de parte de nuestra jefatura, en que hagamos cosas para poder insertar a estos estudiantes académicamente y socialmente. También había un desconocimiento sobre los diagnósticos asociados a la discapacidad y cómo abordar esto en el aula. Y bueno, lo que decía anteriormente mi compañera, los programas de inglés tienen un enfoque principalmente auditivo oral, y en el caso de las personas con discapacidad auditiva, su carencia es en el sentido de la audición. Y también se da en la parte oral, porque si bien tienen problemas auditivos, no logran hacer la producción, digamos, eficiente de las palabras, las articulaciones. Y otra cosa que también es muy importante es que las competencias de entrada de estos estudiantes, de los con discapacidad auditiva, venían muy deficientes o nulas, porque muchas veces sucedió que en el colegio a los estudiantes los eximían de inglés. Por lo tanto, cuando llegaban a la educación superior, todas las carreras tienen inglés. Entonces, para ellos era un problema también el no saber inglés o el saber muy poco. Entonces, eso fue lo que nosotros empezamos a ver. Y bueno, los primeros casos en donde no teníamos esta innovación de la plataforma fue cambiar del inglés que se tenía que hablar en el aula a hablar más en español. Entonces, también ahí estábamos perjudicando un poco al resto de estudiantes de la sala, porque el enfoque era auditivo oral. Y en los casos que los alumnos tenían intérprete, los intérpretes de lengua de señas no manejaban el idioma. Entonces, la clase tenía que hacerse a un grupo en inglés y al estudiante con discapacidad auditiva en español. Entonces, ahí los profesores tenían que estar diversificándose dentro de la misma aula.
Bueno, nosotros cuando partimos este proyecto lo único que teníamos claro era de que habían adecuaciones curriculares y de que lo que teníamos que hacer era eso. Entonces empezamos a investigar y las adecuaciones curriculares que la literatura nos habla se dividen en significativas y no significativas. Las significativas son aquellas que dentro de esos elementos están los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación, los objetivos, el contenido. Entonces, cuando hablamos de discapacidad y vamos a hacer adecuaciones, lo ideal es que se hagan adecuaciones no significativas. ¿Por qué? Porque tú al hacer adecuaciones no significativas, lo que haces es adecuar la metodología, las actividades, las evaluaciones, pero tú no cambias los aprendizajes esperados ni criterios de evaluación. Porque si nosotros empezamos a hacer adecuaciones significativas, lo que vamos a hacer va a ser alterar el perfil de egreso, los niveles de logro, los aprendizajes, o sea, vamos a cambiar el diseño curricular y vamos a estar entonces hablando de otra carrera. No digo que no se puedan hacer, porque a lo mejor en algún minuto tendríamos que hacer alguna, o sea, en lo más mínimo deberían ser las significativas, pero siempre deberíamos priorizar las no significativas, porque no van a alterar el diseño curricular que nosotros estamos ofertando. En el fondo, las no significativas son elementos de acceso al currículum. Nosotros en nuestra sede, como estábamos recibiendo tantos estudiantes con discapacidad, la idea era detectarlos antes del inicio en la matrícula, porque muchas veces también nos pasó que fueron detectados post matrícula y muchos de esos casos también fueron detectados en el inicio de clase, o sea, partíamos en marzo, a finales de marzo recién se lograba detectar al estudiante en la sala de clases cuando ya había pasado el semestre, o sea, había pasado ya prácticamente un mes, y tener el caso ahí no era la forma más adecuada. Entonces, en nuestra sede levantamos un protocolo de detección temprana de estudiantes con discapacidad y que responde principalmente a este flujo. Bueno, la persona llega a informaciones, si el estudiante tiene discapacidad, se dirige a la oficina del CEA. El CEA es un centro que nosotros tenemos en La Serena, se llama Centro de Enseñanza-Aprendizaje, donde trabajamos un equipo liderado por el asesor pedagógico, donde vemos 2 psicopedagogos que atendemos a los estudiantes con discapacidad y a cualquier estudiante. Entonces, sí, muchas veces los estudiantes con discapacidad son las familias y los equipos PIE de los colegios quienes tratan de elegir la carrera más idónea de acuerdo a sus capacidades y habilidades. Entonces, muchas veces no es ni siquiera lo que el estudiante quiere, o a veces sí, o sea, por eso es importante que exista esta orientación vocacional o esta confirmación vocacional respecto a la carrera que ellos están eligiendo. Nosotros en algunas ocasiones hacemos algún recorrido por los talleres o por los laboratorios de la institución que responde a, digamos, los talleres de especialidad, para ver ahí, para que se vaya como ambientando a lo que quiere estudiar. Y siempre, y es muy importante, que exista una derivación al director de carrera, porque es quien le va a dar todo el contexto de la especialidad. Y le va a decir, mira, ¿sabes qué? Aquí puede que pase esto, a lo mejor es un poco más complejo. O sea, es importante que el director le dé una panorámica de la carrera que está eligiendo. No se trata de decir no, porque no podemos decir que no, porque eso es discriminación, pero sí podemos orientar, mira, tal vez podría ser así, de acuerdo a tus capacidades, porque también han pasado casos en que las personas con discapacidad han elegido carreras que les ha costado demasiado y finalmente han tenido que desertar porque no han podido continuar. Bueno, después el estudiante, una vez que habla con el director de carrera, completa su formulario de postulación, como es el proceso normal de matrícula, y si la carrera requiere prueba de admisión, la tendrá que dar. En algunos casos igual hay que hacer ciertas adecuaciones para dar las evaluaciones, de acuerdo a la discapacidad. Si lo aprobó, se matricula, pasa por caja, y en fin, todo el flujo hasta que es alumno regular. Luego, nosotros citamos al estudiante con discapacidad, en donde hacemos un levantamiento de necesidades, tanto internas como externas. Internas se refiere a que si tiene discapacidad auditiva, le ofrecemos la plataforma, o si tiene algún otro tipo de discapacidad, cómo lo podemos ayudar, vamos viendo ahí. Y externa se refiere a derivaciones principalmente a SENAI, que es el organismo que puede otorgar
beneficios o ayudas técnicas para estos estudiantes. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, se le pregunta, bueno, de acuerdo al grado de su discapacidad, si quiere cursar el inglés adaptado, que es la innovación, la plataforma que tenemos. Si nos dice que sí, una vez que ya va llegado el semestre, se le revisa la carga para ver con qué docente tiene la asignatura, se le informa al docente y después comienza a cursar el inglés adaptado. Bueno, es necesario mencionar que una vez que el CEA ha hecho la derivación con respecto a si estos alumnos en situación de discapacidad auditiva van a cursar la asignatura bajo esta modalidad, ahí lo importante dentro de la metodología de trabajo para nosotros como docentes, más la psicopedagoga, fue conformar un equipo multidisciplinario, ¿ya? Este proyecto, que ya lleva, como les dije anteriormente, 3 años, estamos trabajando en él, lo conformamos 2 docentes de inglés, más Jocelyn, que hemos hecho un trabajo arduo en cómo poder hacernos cargo de los estudiantes bajo esta condición. Y bueno, una de las primeras acciones que nosotros realizamos fue reunión de análisis de los distintos programas de inglés. Tal como yo lo mencionaba anteriormente, los programas, la orientación que tienen dentro del desarrollo de sus competencias es la producción oral y auditiva, y además las evaluaciones que estos programas de asignatura contemplan también están orientados a ese desarrollo. Por tanto, lo que nosotros hicimos fue reunirnos en reuniones periódicas para realizar las adecuaciones de acceso, como bien yo se les mencionaba anteriormente, para que los alumnos pudieran cursar estas asignaturas sin bajar el estándar, sin bajar ni las competencias, sino que estas competencias, en vez de ser auditivas orales, iban a ser desarrolladas como competencias lectoescritas. Una vez que hicimos esas adecuaciones de acceso, solicitamos las licencias de esta plataforma 360, que tal como mencionaba en forma muy sucinta al inicio de la presentación, es una plataforma que permite, es un ambiente de aprendizaje que permite generar actividades creadas por el docente, tiene un reservorio que permite adecuar esas actividades en correspondencia con los criterios de evaluación que nosotros pretendemos desarrollar en estos estudiantes. Por tanto, es versátil, es muy dinámica, permite al docente visualizar la progresión que tiene el estudiante en las actividades realizadas. Tiene además la particularidad de generar una retroalimentación inmediata de los ejercicios con los alumnos, es decir, ha sido una herramienta fundamental para hacernos cargos bajo este contexto de chicos con discapacidad auditiva. Una vez que diseñamos las actividades, hicimos capacitación con los docentes de inglés que van a estar a cargo de estos estudiantes en sala, porque hay que pensar bajo la lógica que la inclusión es tener a los alumnos en sala. Si bien es cierto, ellos trabajaban con un computador vinculado a la plataforma, también ellos fueron incorporados a actividades grupales, colaborativas, desarrollando las competencias blandas del trabajo en grupo, ya que no por su condición de discapacidad iban a estar solamente en sala trabajando en forma autónoma con la plataforma. Una vez que se generó esta capacitación a docentes y alumnos bajo esta modalidad, hicimos una validación de actividades tanto en el proceso del inicio del año académico, es decir, los alumnos tomaban la asignatura, que las voy a explicar un poquito más adelante, pero dentro del diseño de las actividades siempre hubo retroalimentación constante por parte de los docentes que estaban con estos alumnos en sala. Y finalmente, al culminar el semestre académico, levantamos esta información por parte de los docentes y generamos mejoras a esta plataforma y a las actividades. Y bueno, con respecto a cómo trabajamos con los estudiantes, difiere un poco, no en forma tan sustancial.
teníamos la identificación y derivación que nos hacía el Centro de Enseñanza-Aprendizaje, el CEA. Ahí Jocelyn fue un aporte importantísimo porque teníamos la vinculación directa con ella. Y convenimos como equipo que ellos firmaran un consentimiento informado, donde en este consentimiento ellos, tal como lo dice, estaban informados que la asignatura tenía los mismos niveles de exigencia, la misma cantidad de evaluaciones, es decir, lo único que hicimos fue una adecuación de acceso al programa de la asignatura, pero eran alumnos regulares en nuestras salas de clase. Se generó la capacitación docente, perdón, la capacitación de la plataforma 360. Ahora los alumnos en general, la recepción con respecto al uso de las tecnologías fue bastante satisfactorio, fue de fácil acceso y nos permitió abordar el tema. Y bueno, uno de los elementos que teníamos nosotros como en mente era mantener un apoyo sistemático a los alumnos, debido a que en general podemos decir que en un comienzo los tres del equipo nos hicimos como cargo, como tutores permanentes desde el acceso. Oye, nos ha accedido a la plataforma, qué pasa con esta actividad que está descendida, qué otro apoyo necesita, independiente del profesor de la asignatura. En un comienzo usamos WhatsApp, entrevistas, correos, es decir, buscamos todos los mecanismos por los cuales pudiéramos tener este contacto permanente con los estudiantes. En el primer año, de verdad, eran una demanda constante a través de los WhatsApp y poco a poco fueron generando mucha más autonomía con respecto a tanta consulta que nos hacían a nosotros los tutores, que adoptamos ese rol para hacer un acompañamiento en esta nueva modalidad de cursar la asignatura. Bueno, una vez que ellos seguían el conducto normal que nos indicaba el programa con respecto a la cantidad de evaluaciones, ellos validaron sus competencias a través del examen que contemplan los programas de inglés, que es el mismo examen que los estudiantes toman una vez que finalizan la asignatura. Y finalmente, al igual que con los docentes, generamos entrevistas y encuestas donde pudimos percatarnos que realmente para ellos había sido un apoyo. De hecho, uno de los alumnos que estuvimos había reprobado con nosotros la asignatura en 2 oportunidades. Por tanto, esta fue una de las instancias que él valoró mucho para poder terminar su carrera. Algunos datos y algunos programas de estudio. Tenemos aquí analista programador, gastronomía internacional, ingeniería en prevención de riesgos. Y ojo, a medida que este proyecto se fue llevando a cabo, empezaron a emerger otras necesidades que tenían que ver, o otras problemáticas de cómo nosotros podíamos ayudar en el caso puntual de una alumna de nutrición que tenía un trastorno en la motricidad en la laringe, ya comenzaba a hablar y a los pocos minutos ya su voz desaparecía. Por tanto, bajo los lineamientos institucionales, hicimos las consultas a nuestra jefatura si ella se podía incorporar al programa Inglés 360 y finalmente la chica pudo cursar el inglés sin ningún problema. Algunos resultados con respecto al otoño 2015 hasta primavera 2017, con color azul tenemos aquí que el promedio en general en estos años ha sido un 5,2. Nos preguntan qué pasó en el 2018, otoño 2018. Bueno, teníamos contemplados estudiantes, sin embargo, una de las necesidades que tenemos que hacernos cargo de alguna manera, ya sea a través de una política institucional, a través de un apoyo más directo con chicos en situación de discapacidad, fue que un par de alumnos no lograron tener el beneficio de ayudas técnicas, como en el caso de la intérprete de lengua de señas en sala, por lo tanto no pudo seguir estudiando, pero esperemos que se incorpore luego. ¿Qué tenemos como producto y a qué nos hemos comprometido en estos últimos años?
Ahora tenemos los inglés 1, 2, 3 y 4 diseñados bajo este modelo de la plataforma 360, y lo que incorporamos para este otoño fue generar cápsulas de inglés en lengua de señas, que a continuación se las voy a mostrar. Unidad 1, presentación personal. En esta unidad aprenderás a cómo intercambiar información personal en forma escrita. Por ejemplo, escribir cómo te llamas, de dónde eres, cuál es tu edad. Además, aprenderás vocabulario relacionado con tipos de saludos formales e informales, números, meses del año, días de la semana, etc. Bueno, todas estas cápsulas dan inicio y contextualizan cada unidad de los distintos programas que los chicos van a cursar. Además, también ya hemos generado algunas transferencias con la sede de Puente Alto. La semana pasada estuvimos haciendo transferencia con la sede de Puente Alto, estuvimos presentes también para socializar este tema con los coordinadores de inglés. Por tanto, yo creo que estamos generando una innovación pedagógica, estamos haciéndonos cargo de una situación emergente que tenemos en la sala de clases, así que estamos contentas, y también agradecer al CIEDU, que si no fuese por la adjudicación de los concursos de innovación docente y los lineamientos que ellos nos han dado, esto no hubiese sido posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces las preguntas para Jocelyn Orrego y Marcela Torrejón. Desde las distintas sedes, Concepción, Talcahuano, Coyhaique, Arica, ¿hay preguntas? Hola, buenos días. Por favor. Hola. Me gustaría si nos podían comentar algo más acerca del protocolo, porque a veces nosotros nos encontramos con necesidades educativas especiales en sala. Ahí las detectamos y ahí tratamos de derivar oportunamente, pero sería súper importante para nosotros como docentes saber con antelación que nos vamos a encontrar con un alumno con necesidad educativa especial. Entonces quería que nos comentaran cómo usan ustedes ese protocolo. Bueno, ese protocolo fue diseñado en la sede por lo mismo, porque nos encontrábamos con los alumnos ya en el inicio de clase dentro de la sala del aula. Entonces, tal como salía un poco ahí en el flujo, nosotros, bueno, mandamos a hacer un pendón chiquito, un mini pendón, con imágenes alusivas a la discapacidad. Por lo tanto, en el circuito de matrícula, nosotros tenemos un módulo que es el mismo de la evaluación diagnóstica, porque como nosotros, el Centro de Enseñanza-Aprendizaje, el que bajo la figura de la P, es quien está encargado del sistema de apoyo a la progresión de la evaluación diagnóstica, entonces utilizamos el mismo módulo. Entonces está ahí con su mini pendón. Entonces la persona con discapacidad siempre llega a informaciones, y de ahí, como la información está tan clara, tan expedita, inmediatamente lo derivan a este módulo o lo derivan a la oficina nuestra que está en otro piso para que se atienda con nosotros, con los psicopedagogos. Y ahí empezamos, bueno, es una entrevista inicial donde nos comentan el tipo de discapacidad que tienen, si tienen credencial que otorga el registro civil o algún documento de la CONPIN, documento del doctor, porque hay alumnos que tienen grados de discapacidad en donde no necesariamente tienen su credencial de discapacidad. Entonces, frente a eso empezamos a conversar cómo lo hicieron en el colegio. Muchos han estado en pie, esa es la realidad. Y cómo nosotros lo haríamos en educación superior, respecto a que si hacemos algún tipo de adecuación, va a ser adecuación no significativa, de acceso. Y también hablarles sobre metodologías generales que nosotros compartimos con los docentes. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad auditiva, que el docente trate en lo posible de no hablar mirando hacia la pizarra, de que trate de utilizar plumones con más colores, porque el chico va a ser visual, de que lo trate de sentar adelante, porque tiene que estar más al acceso de la información, mandarle los documentos con anticipación o cargarlos en la plataforma, cosa que cuando vaya a la clase ya los tenga leídos o los tenga en su computador y no se pierda tanto de eso. Y bueno, ese es como el proceso inicial. También está la derivación al director de carrera, donde le habla sobre aspectos
disciplinares más complejos que tal vez no están al alcance de uno. Uno, como es de un área más transversal, puede hablar de lo más transversal, pero de las cosas de especialidad las habla el director de carrera o el coordinador. Entonces desde ahí empezamos ya todos a trabajar en sintonía, digamos, con el fin de poder generar acceso a estos estudiantes y poder derribar barreras. También en muchos casos hemos hablado con los compañeros del curso para que puedan también acogerlo, porque dependiendo de la carrera es el perfil del estudiante. Entonces hay carreras en que los estudiantes son súper introvertidos, en donde les cuesta generar acoger al estudiante que tiene una discapacidad, como hay otras carreras que definitivamente lo acogen y súper bien. Entonces, más o menos como todos, ese es el protocolo. Entre medio hay autorizaciones, consentimientos informados, donde ellos también nos dan la autorización para comunicar su diagnóstico a docentes, directivos, compañeros, porque hay estudiantes que tienen discapacidades que no son tan visibles. Entonces, si ellos no quieren que nosotros manifestemos eso, no podemos hacerlo. Y porque también hay personas que han adquirido la discapacidad en edad adulta. Y eso es aún más complejo. ¿Por qué? Porque no todos están pasando por un momento más depresivo. Entonces, hay un tema motivacional, actitudinal, que también genera una barrera. Entonces, son muchos los casos y son muy diversos. Pero más o menos ese es el protocolo que tenemos y lo podemos compartir a otras sedes si es que ustedes también lo necesitan. Cheri Hernández, directora académica de la sede Coyhaique. Probablemente Carmen Gloria Bustos, de la sede de Puerto Montt, asesora pedagógica, también está preparando alguna pregunta. Cheri Hernández. Sí, yo quería consultar en relación al sistema de evaluación. Nosotros en sede igual estuvimos haciendo seguimiento a nuestros alumnos con necesidades educativas especiales, pero ¿cómo hacen respecto a si manifiesta el alumno que le cuesta más, que le cuesta menos respecto a un aprendizaje esperado y si hacen alguna evaluación distintiva? Me refiero a exámenes orales, si de pronto hay un momento en que el alumno es sacado del aula para que se relaje, no presente tanta ansiedad. ¿Han manejado eso con los académicos? Y si este seguimiento que están haciendo muy bien en la asignatura de inglés, por la cual los felicito, lo están realizando también en otras asignaturas para ver la evolución global del alumno en su rendimiento académico. Lo que pasa es que... A ver, con respecto a la asignatura de inglés, fue nuestra primera momento que tuvimos, por lo menos yo con mi otro colega, de tener alumnos hipoacúsicos en sala. Por lo tanto, dentro de Sumayas empezamos a ver cuál era la progresión de este alumno y que si estaba cursando el inglés 1, qué iba a pasar cuando cursara el inglés 2 y 3 y 4. Por tanto, nos abocamos a eso principalmente. No hemos incorporado todavía otras asignaturas. Yo creo que esta es una fase inicial de una política mucho más amplia con respecto a cómo incorporar el tema de la inclusión bajo todas sus aristas. Nosotros estamos tocando un ápice de inclusión que es la discapacidad auditiva, por lo tanto eso requiere una revisión mucho más profunda de nuestros programas, de asignaturas, cómo dentro del mismo el programa está declarado, cómo nos hacemos cargo, bajo qué estrategias pedagógicas de los alumnos con distintos tipos de discapacidad. Así que yo creo que ahí estamos al debe como institución. Quiero hacer una acotación. Claro, o sea, algo así tan formal como esto, solamente en idioma. Pero en las otras disciplinas lo que se hacen son adecuaciones de acceso. Sí. Tenemos un caso en La Serena del área informática, analista programador, en donde el chico tiene tiene movilidad reducida, anda en silla de ruedas, pero además tiene otro trastorno que hace que impida hablar bien y que su movimiento, la verdad es que el diagnóstico exacto no me recuerdo, pero así como que tuviera una parálisis en una parte de su cuerpo. Entonces él no logra escribir bien. Es un chico súper pro, o sea, da gusto tenerlo en la sala de clase porque él participa de todo. Entonces, ¿qué pasó con la docente de matemática? Ella no podía
entender por qué en las evaluaciones le iba tan mal, siendo que la clase participaba todo el rato, era uno de los que más participaba. Entonces ella misma logró darse cuenta, porque esto es trabajo colaborativo, o sea, yo no saco nada con decirle al profesor, hagamos adecuaciones, que esto, si el profesor no siente el llamado, porque simplemente hay personas que no sienten el llamado y no hacen caso. Pero en este caso, esta profesora sintió ese llamado desde su vocación y logró reflexionar frente a lo que estaba sucediendo. Bueno, a este chico en todas las sedes tenemos ayudantía. Lo que nosotros hicimos fue ponerle ayudantía personalizada, con la misma docente. Entonces la docente empezó a trabajar con él en la ayudantía y hacerle las pruebas en la ayudantía, porque ahí logró entender de lo que le pasaba al chico, que como tenía un problema a nivel de psicomotor, motricidad fina, cuando él desarrollaba los ejercicios, después no se entendía la letra. Entonces, ¿qué pasó? Que ella empezó a ser su medio. Él le iba diciendo lo que ella tenía que hacer, ella lo iba escribiendo y el chico ha tenido muy buenos resultados. Y eso es una adecuación de acceso. No estamos alterando currículum, nadie le está regalando nada. Entonces, se requiere de mucha reflexión, de mucha concientización por parte de toda la comunidad. Y también responde, o sea, cambia la forma en el fondo. Y eso es lo que habitualmente hacemos, o sea, cambiar la forma de escrita oral, dar más tiempo. Esas son adecuaciones que uno debería hacer en educación superior para no alterar los perfiles de egreso. Claro, adecuaciones que obedecen desde el punto metodológico de la clase, de la estrategia de enseñanza, de la estrategia del estudiante de aprendizaje, de la didáctica utilizada, de la evaluación, es decir, todos los componentes que básicamente están insertos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, se requiere de tener una mirada mucho más general, más holística, para ir haciendo la bajada después a la asignatura de inglés y a las otras que los chicos estén cursando. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a la directora académica de la sede Coyhaique, Sheri Hernández, por la pregunta y, por supuesto, el agradecimiento también para las colaboradoras de la sede La Serena, de INACAP La Serena, Jocelyn Orrego y Marcela Torrejón, a quienes les hacemos entrega de estos reconocimientos por su presentación, Adopción de marcos legales para una pedagogía inclusiva en INACAP. Gracias. Continuando con el programa, vamos a recibir al siguiente grupo, que está formado por María Alejandra Sáez, Isabel Flores, María Alicia Soto y Eugenio Neira, de las sedes Arica, Rancagua, Concepción Talcahuano. Ellas y ellos presentan la ponencia SABE, una experiencia de innovación, transferencia e investigación educativa en las sedes de Arica, La Serena, Rancagua y Concepción Talcahuano. Exponen Isabel Flores y María Alicia Soto. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los profesores académicos acá en este auditorio. Queremos, junto a mi compañera Isabel Flores, compartir una experiencia que todavía está en gestación, tiene como 4 meses de proceso y esperamos que un largo camino. Bueno, esta es la experiencia del SABE, que lo importante decir acá son algunos elementos centrales. El SABE es una experiencia CIEDU. Hace un par de años se pensó en esta iniciativa, tomando también una experiencia externa, de poder generar un espacio para el intercambio de las experiencias de los docentes. Bueno, institucionalmente tampoco estábamos a lo mejor tan maduros en este proceso, entonces no avanzó tanto. Este año se retomó esa iniciativa, partiendo también de los 12 años ya de experiencia que tiene el CIEDU y cómo ha sido ese transitar, partiendo por los FF1, FF2, ¿se acuerdan? Y hoy día ya hablamos de los proyectos SID. Y por otro lado también con las experiencias de investigación
educativa en el marco del magíster. Todos esos elementos, por un lado, es lo que tiene la experticia y el aprendizaje, el bagaje del trabajo pedagógico al interior del CIEDU. Y por otro lado, está este gran desafío que tiene que ver con los que hoy día nos motiva este nuevo contexto, ¿no? Que tiene que ver con este nuevo tránsito, que partimos en este proceso de aprendizaje basado en competencia, donde los planes y programas, las asignaturas están enfocadas ahí, en los dominios de las competencias, abriéndonos un poquito más al plan estratégico, 2020, que estamos pensando en un aprendizaje activo, pasando después a un aprendizaje activo, colaborativo, para avanzar a un aprendizaje activo, colaborativo y multidisciplinario. Imagínense lo que es eso, ¿no? Entonces, esta visión para el 2030 obviamente nos desafía en el mundo pedagógico, cómo hacemos este tránsito educativo. Y este desafío tiene que ver entonces con, obviamente, la innovación educativa, ¿ya? Y aquí hemos tomado una definición de la UNESCO que dice relación con que cuando hablamos de innovación educativa no estamos hablando a lo mejor de inventar cosas nuevas, sino que lo que estamos haciendo es de un acto deliberado, planificado, que lo que busca es básicamente mejorar o apuntar a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los alumnos y que intenta desplazarse de este paradigma más tradicional en la cual casi todos los que estamos acá yo creo que nos formamos, ¿no? De cómo se hace una clase, de cómo se hace el proceso de aprender, porque el desafío 2030, la visión de INACAP nos está llamando a eso, o sea, tenemos que trabajar entre todos, tenemos que abrir las compuertas, romper las paredes de la sala. Chuta, ¿cómo lo hacemos eso, no? Entonces, pasamos por, o la iniciativa es entonces superar este paradigma para poder trascender y para poder lograr finalmente el aprendizaje del estudiante, de nuestros alumnos, que es lo que finalmente motiva a todo docente, académico, educador. Esto implica algunas cosas que no debemos perder de vista. Lo primero, y bueno, nuestro rector ayer habló un poco de esto, ¿no? De cómo son los liderazgos entonces distribuidos. Ya no solo es que alguien dice, la clase se hace así, inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Que no lo sabemos de memoria, y tiene que hacer tal cosa, si hago tal cosa pasa B, y si pasa B, el resultado va a ser esto. ¿Ya? Eso hoy día tiene un poco de movimiento, y por lo tanto este liderazgo es más distributivo. Implica también, por lo tanto, una autonomía y un protagonismo docente, ¿ya? Por otro lado, implica también una escuela abierta a la comunidad. Las horas cuadran, los programas que hago, trabajo en red o trabajo en comunidad, pero la comunidad se junta a las 6 de la tarde. Ah, chuta, no, yo hago clase de las 8 a las 9. ¿Cómo vamos mirando eso? Todo esto implica este proceso de innovación educativa donde también el uso de la tecnología es un elemento relevante. Entonces, este desafío es un poco lo que busca el proyecto SABE. Por un lado, que tenemos una plataforma digital, donde hoy día está alojado y se está alojando como repositorio las experiencias de los distintos proyectos, FF1, FF2 o los CID, más algunos proyectos interesantes y que han sido destacados como innovación del magíster. Y junto con ello difundirlo, para que este proceso genere una sinergia entre todos los docentes que tienen INACAP en sus 26 sedes, en este proceso de transferencia. Nadie está inventando la rueda ya fue inventada, entonces, ¿cómo lo vamos tomando, pero cómo lo vamos contextualizando? Y básicamente a través de un trabajo en red. En el fondo, este proyecto SABE lo que busca en su misión más
más profunda es promover la reflexión docente como una estrategia dinamizadora de la mejora de la gestión docente y del trabajo colaborativo, ¿ya? También tener en cuenta que cómo hacemos este proceso, como este modelo de transferencia, aquí tampoco hay caminos tan claros, hay que vivirlos y hay que construirlos, teniendo claro que partimos de una sociedad del conocimiento, donde el conocimiento ya está bastante más democratizado y también las inteligencias están bastante más democratizadas. Entonces, ¿qué aparece acá? Un mentor, empieza a aparecer esta primera figura. Bueno, ¿cómo tiene que ser ese mentor? ¿Qué características tiene que tener? ¿Cómo tiene que hacer el trabajo? ¿Necesariamente el director de carrera es un mentor? ¿Necesariamente el director académico tiene que ser un mentor? ¿Dónde está esto? Para poder ir construyendo entonces un perfil de académicos que vaya en esta línea de la mentoría para poder llegar finalmente a lo que se quiere, que son las comunidades de aprendizaje. Bueno, voy a tomar un poco las palabras de María Alicia respecto de que ayer nuestro rector nos hablaba y nos decía, bueno, ¿cómo lo hacemos para que de manera distribuida y descentralizada podamos innovar también? ¿Ya? Y lo que les vamos a presentar ahora es precisamente un camino que fue el que estamos recorriendo nosotros, ¿sí? Cuando hay intervenciones, cuando hay innovaciones, cuando se emprende cualquier proyecto en un contexto educativo, eso necesariamente tiene que tener en consideración la historia. Siempre hay una historia detrás de eso, ¿cierto? O sea, tenemos que partir desde esa base. Y INACAP tiene una tradición docente, hay una historia de los saberes, quizás nos han cambiado un poco ciertos paradigmas, pero eso sigue estando presente también. Hay experiencias académicas, profesionales, de pedagogos, de muchos profesionales no pedagogos también que formamos parte de esta tremenda comunidad. Hay conocimientos, hay experiencias y todo eso se ve reflejado en ciertas iniciativas que las vemos en los concursos de innovación docente, los antiguos FD1, FD2, que también se presentan en los congresos educativos de INACAP, que es lo que estamos haciendo nosotros también acá, que se hace desde el año 2013, si mal no recuerdo. También hay proyectos de investigación aplicada en el magíster en pedagogía y todos esos elementos, toda esa generación de conocimiento, esas innovaciones están puestas en este proyecto y en este repositorio, que fue una primera etapa que ahí voy a explicar en detalle, ya que es el proyecto SABE, el Sistema de Apoyo a la Buena Enseñanza, ¿sí? Bueno, ahora les voy a contar un poquito más en concreto. Partió esto con una primera etapa con un repositorio digital, ya que no sé si muchos lo han revisado, lo conocen. Ahí confluye lo que ya había mencionado María Alicia, que hay experiencias, ¿cierto?, de proyectos adjudicados y ejecutados de los concursos de innovación docente. También hay proyectos de investigación aplicada que son resultado del proceso, ¿cierto?, del magíster en pedagogía. Y también hay algunos otros proyectos que fueron seleccionados para estar ahí. ¿Sí? Ese repositorio considera desde el año 2012 hasta este año, se está trabajando, se está revisando, se está mejorando la información que está ahí porque está a disposición de los docentes, ahí se presenta esa información. Nos pegamos un salto, una segunda etapa que partió este año y que fue un desafío muy bonito, que en el fondo aceptamos, que fue construir una comunidad profesional de aprendizaje, pero de alguna manera virtual, no presencial, ¿sí? Fueron seleccionadas, si ustedes se fijan ahí en la etapa 2, sedes que abarcaran zonas norte, centro y sur del país, participantes Arica, ¿cierto?, con María Alejandra, que está acá presente, sede La Serena con María Alicia, Siedu también con Claudio, ¿sí?, que María Gatti, sede Rancagua, Isabel Flores, y sede Concepción Talcahuano con Eugenio, que ahí está presente también, ¿sí? Y ha sido complejo, no ha sido fácil hablar como de la conformación de una comunidad de aprendizaje. En una ponencia anterior también hablaban, ¿cierto?, de una conformación de comunidad.
tiene de dulce y de agraz. Ya yo creo que es importante ser transparentes en ese sentido, que es un desafío. Ya es como, me voy a salir como del contexto educativo, es como cuando uno habla de los hijos, los matrimonios, las relaciones de pareja y un montón de situaciones en las que nos vemos enfrentados los seres humanos. Tiene facilitadores, obstaculizadores, elementos que nos hacen permanecer juntos y seguir avanzando, y algunos momentos de tensión también, que nos plantean desafíos y tenemos que ver cómo seguimos avanzando. ¿Ya? Y en eso estamos, partimos hace muy poquito. Ahí. Y también comenzamos una etapa más o menos en paralelo a la etapa 2, que es de reflexión hacia atrás. Hicimos una revisión, también les voy a comentar que está la generación de comunidades en sede, y particularmente de la sede que yo formo parte, que es la sede de Rancagua. Hicimos una revisión súper enriquecedora, tomamos toda esta información que nos permitió tener el repositorio digital y vimos el histórico, lo que habían desarrollado estas 4 sedes que fueron escogidas para este trabajo, y ver lo que hay, los elementos comunes, los comunes denominadores, lo que no hay también, ¿ya? Para en base a eso ver los temas que era relevante de seguir trabajando, y también hacia adelante con el proyecto a partir de comunidades profesionales de aprendizaje en sede. Ahora sí. ¿Ya? Un poco para contarles el repositorio digital, si no lo conocen, ya en este momento está alojado en materiales de apoyo a la docencia, por lo cual en este momento solamente docentes tienen acceso a él. Estamos trabajando en eso, es parte de nuestros desafíos, ya el seguirlo trabajando, ampliando, ¿sí? Adicionando más proyectos. Estamos en proceso de estandarización también, como se ha hablado mucho de la estandarización, para facilitar el que esté a disposición de toda la comunidad INACAP esta información, y que en algún momento esté también a disposición de los jefes de carrera, coordinadores de especialidad. Grandes hitos. Definición de criterios, ya ahí habla de perfiles docentes, de postulaciones que se han hecho. Se escogieron 4 sedes, ¿sí? Y en cada una de las sedes se seleccionó un académico de la sede precisamente por ciertas características. Ya me atrevería a decir resilientes, ¿cierto? Alta capacidad para tolerar la frustración, porque no es fácil el conformar una comunidad no virtual, ¿cierto? Hemos tenido nuestros momentos difíciles también y hemos sabido seguir adelante, pero es por características también que nos son comunes. Logramos crear la primera comunidad de aprendizaje profesional en el marco del proyecto SABE virtual, ¿ya? Logramos también revisar los proyectos, estandarizarlos, lo que había mencionado anteriormente, y formar una nueva comunidad de aprendizaje. Aquí me voy a mover un poquito. En la sede de Rancagua, una comunidad, vamos a partir por la piedra angular, quedó abajo la foto, don Luis Muñoz. Voy a decir rápidamente una pequeña descripción para que vean también la diversidad y qué es lo que se busca un poco en el trabajo. Ingeniero comercial, tenemos a Pilar Yáñez, asistente social, Alex Fernández, profesor de lenguaje, Carlos Ibarra, administrador público, Jimena Delgado, psicóloga, Isabel Flores, psicóloga también, y un aporte del área que nos patrocina, al menos en la sede de Rancagua, que es el área de procesos industriales, que es un profesional que es desde la línea de especialidad, ¿ya? José Fernández, que él es profesor de Estado en Química y Biología, así que nos aporta como una mirada distinta también, ¿sí? Y partimos, fechas importantes. El 10 de mayo tuvimos recién nuestra primera reunión, y a fines de junio recién presentamos formalmente la comunidad en la sede. Sí, eso. Ahí. Voy a intentar ir rápido. Desafíos específicos, porque aquí están coexistiendo, ¿cierto? Hay una comunidad virtual que involucra a 4 sedes, ¿sí? Y que hemos tenido algunos productos importantes que los vamos a contar más adelante. Y específicamente también en paralelo hemos trabajado en la comunidad de Rancagua. Estamos súper conscientes de que este mundo acelerado, rápido, requiere que se presenten resultados y tener productos, ¿ya? Así que nos planteamos, tenemos que evaluar la productividad, nos comprometimos con algo en junio y cumplimos, ¿cierto? Enviamos las 2 primeras postulaciones a fondos de continuidad bajo el marco del proyecto SABE, y si no nos va bien, somos resilientes, por lo tanto volvemos a elaborar y volvemos a presentar, si este es un proceso, ¿cierto?, dinámico.
y definir e iniciar líneas de trabajo en innovación e investigación educativa a mediano y largo plazo. Aquí nos adscribimos quizás un poco a la Slow Science, no sé si la han escuchado, que tiene que ver con un movimiento con que requiere tomarse el tiempo y reflexionar para plantear, para identificar cuáles son los problemas que realmente van a tener mayor impacto, mayor escalabilidad y mayor transferencia también para trabajar en ello. Y ya también alineándonos con todo lo que es INACAP 2020 al 2030, facilitar el desarrollo profesional de sus miembros también, teniendo en cuenta, yo creo que aplica para las dos comunidades esto, que los seres humanos venimos en nuestra programación genética destinados a crecer, evolucionar y desarrollarnos. Y en un contexto laboral es lo mismo, por lo tanto también como profesionales necesitamos ir avanzando, ir creciendo, ¿sí? Y entregando elementos concretos, ¿cierto?, de producción académica. Ampliar también, que este es un tremendo desafío que tenemos porque partimos, como somos todos integrantes en Rancagua del área formación para la empleabilidad. Somos todos profesionales de esa área y tenemos nuestro aporte, ¿cierto?, del área de proceso industrial, un profesor de especialidad que es quien nos facilitó, don Mauricio Vadillo, muy amablemente, el jefe del área de procesos industriales, a don José Fernández, pero tenemos que avanzar hacia la interdisciplinaridad y en el caso concreto de INACAP nosotros lo interpretamos como que formación para la empleabilidad, disciplinas básicas y formación de empleabilidad tienen que confluir y conversar, ¿ya? Y por último, consolidar la comunidad profesional de aprendizaje de sede como un equipo de I+D+I, o sea, investigar, poder innovar, desarrollar también elementos que nos permitan esta generación permanente de conocimiento y la difusión de ella también, ¿sí? Eso es como lo que tenemos. Con respecto a los resultados, yo quiero partir señalando que los desafíos eran dos paralelamente. Por un lado, formarnos nosotros con, no sé, 1.200, 2.000 kilómetros de distancia. Ayer fue el primer día que nos encontramos físicamente. Durante 6 meses hemos trabajado a través del uso de las tecnologías, nos reunimos periódicamente los días lunes, debatimos, planteamos argumentos, planteamos cosas, generamos reflexión, generamos debate, vamos definiendo, abordemos esto de esta manera, no de esta otra manera, pero tomando en cuenta las características también de las sedes, porque este proceso de generar comunidades no hay recetas únicas. Cada sede tiene su contexto, cada sede tiene su dinámica y eso también es importante rescatarlo. Entonces, para revisar esta parte de los resultados, más que solo lo que está ahí, a mí me gustaría pedirle a María Alejandra y a Eugenio que nos acompañaran para a lo mejor dentro de los resultados mostrar algunos elementos propios de las dinámicas en las sedes. Por ejemplo, mientras nuestros compañeros suben, como lo planteó Isabel, en Rancagua se trabajó mucho más en el área de la empleabilidad, porque ya había una comunidad allí formada. En las otras sedes también hay comunidades. En el caso personal de La Serena, por ejemplo, las compañeras que presentaron hace poquito con respecto al proyecto de inclusión, ellas ya partieron siendo una comunidad, porque su temática involucró también otros profesores. Esos alumnos no solo tenían clases de inglés, tenían otras asignaturas. Entonces, cómo los profesores de estas otras asignaturas buscaron en las compañeras apoyo, orientación, reflexión respecto a temáticas. Y ahí, de a poquito, se ha ido formando una comunidad bajo un punto común que tiene que ver la inclusión, por ejemplo. No sé si... Bueno, en el caso de Arica, yo pertenezco a la sede de Arica. Formamos comunidades aprovechando, ¿cierto?, los 3 proyectos de SID que estaban en ejecución y trabajamos con esos colegas, ¿cierto?, en esta conformación de las comunidades de aprendizaje. Una de ellas era el proyecto de estandarización que temprano hoy día inició esta ponencia, en donde los colegas, sin saber que ellos formaban una comunidad, lo estaban haciendo desde hace mucho tiempo. Posteriormente también trabajamos con profesores y docentes del área de turismo y fuimos entendiendo que estas comunidades no podían guiarse solas, caminar solas.
cada sede, como dice María Alicia, tiene su propia estructura, por lo tanto fuimos incorporando a coordinadores de especialidad, a la asesora académica dentro de este quehacer, ¿cierto?, dentro de estas reflexiones, para poder obviamente entregar un producto o unas reflexiones fundamentadas, ¿cierto?, y validadas por también nuestra propia sede. Eso se dio en Arica, y también con otro proyecto de mecánica, que no estuvo acá lamentablemente en este congreso y valía la pena haber estado también, los dos proyectos que quedaron. También trabajamos de la misma manera, ellos también forman comunidad y ya están presentando también proyectos SID para la próxima temporada. Entonces, muchos de nosotros aprendimos también que trabajamos en comunidades de aprendizaje. Yo soy profesora de inglés, trabajamos con la coordinadora de inglés también en Arica, ella también, todos los profes de inglés tenemos una comunidad, trabajamos muy conectados, compartiendo material, haciendo reflexión, cómo mejorar nuestras prácticas dentro del aula. Esta vez lo que estamos haciendo con este proyecto SABE, lo que pretendemos hacer es un desafío propio mío, es sistematizar el trabajo para también poder conformar formalmente una comunidad de aprendizaje profesional. Eso en el caso de Arica. Muy buenos días. En el caso de Concepción es bastante similar, estamos en una etapa de revisión de los proyectos, sistematización, y a partir de ahí poder definir como meta el surgimiento de alguna comunidad. Si bien es cierto, existen comunidades que ya están trabajando a nivel informal, el área transversal, ¿cierto?, empleabilidad, como decía la colega, ya se forman, y la idea es poder asesorar a esas comunidades que son informales y transformarlas en formales y generar nuevas comunidades a partir de los intereses que presenten los docentes o académicos, ¿cierto?, en un área determinada. Por cuanto el rol que nosotros tenemos como mentores, en definitiva, es poder motivar, primero difundir y socializar la estructura, porque la diferencia que existe hoy día versus un par de años atrás, que hoy día tenemos una estructura formal que permite establecer, ¿cierto?, la creación de estas comunidades, por una parte, y también el poder generar conocimiento, que sin duda ese es el objetivo final, de poder generar conocimiento y mejorar nuestras prácticas de aula. En Concepción, en definitiva, estamos en un proceso de revisión. Como meta tenemos generar al menos una comunidad para el segundo semestre. Estamos trabajando, bien decía la colega, en nosotros mismos como comunidad, como una comunidad virtual, lo cual ha sido también, desde lo vivencial, ha sido una experiencia bastante enriquecedora, y también lo veo como un resultado obtenido no esperado. Así que eso quería compartir de parte mía. A lo mejor para concluir, es importante señalar que este proyecto SABE lo que busca es básicamente generar espacios para promover la reflexión docente, entendiendo que la reflexión docente es la herramienta más dinamizadora para potenciar el trabajo colaborativo y las prácticas docentes, considerando los desafíos de estas metodologías activas que nos depara este nuevo contexto, ¿no? Y por lo tanto aquí los tipos de liderazgo también son diferentes, y eso hay también que irlo conversando, irlo buscando, irlo observando. En esta primera experiencia fue también conocernos nosotros y empezar a mirar. Recibimos listados de proyectos de cada una de las sedes, y también para nosotros fue un desafío conocer a los otros colegas que también hacían proyectos, porque históricamente también los docentes trabajamos de manera individual, somos solos, a lo mucho con el de al lado que hace un ramo parecido al mío o que lo veo habitualmente, nos conectamos, pero ahora esa dinámica tiene que ampliarse, tiene que generar un dinamismo más. De aquí a un par de años tenemos que estar haciendo trabajo interdisciplinario. Entonces, claro, eso implica también tener una dinámica distinta. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? No me gusta, agarro mi cuestión y me voy a trabajar sola mejor. No va por ahí el tema. ¿Cómo rompemos eso? No es solo el dominio del conocimiento del tema,
sino cómo también entre nosotros generamos un espacio articulado para mejorar el aprendizaje del alumno y la práctica de nuestros estudiantes. Por lo tanto, lo que más tenemos son desafíos. Eso está claro que por un lado necesitamos procesos de descentralización. Para que esto avance se requieren procesos de descentralización y se requiere también espacios de reflexión. Eso implica tiempo, implica recursos, implica espacio físico, momentos. Nosotros hemos partido con esta reflexión digital, ¿no? Donde además la tecnología nos ayuda a grabar las cosas, a ir guardando información. Tenemos una especie de Dropbox que vamos compartiendo cosas. Claro, pero esto hay que irlo institucionalizando también, porque si esta va a ser nuestra dinámica para ir mejorando las prácticas, hay que dar espacio para ello. Sí, lo que pasa, me parece súper importante, el segundo punto es tuyo, el poder recordar, cuando yo hablaba de dulce y agraz, tiene que ver también con que es necesario para que esto se vuelva dulce y avancemos, con el contar con ciertos recursos que son más bien cotidianos, domésticos también. O sea, aquí podemos hablar de desarrollo, podemos hablar de un montón de conceptos más abstractos, pero para que logremos todo esto y realmente innovar, también se requieren cosas más como del plano físico, del mundo físico, tener los espacios, que se nos faciliten los espacios, contar con algunos insumos mínimos, y ahí yo creo que es súper importante como las voluntades en las sedes que uno trabaja. Ya, en el fondo, al menos me siento afortunada en la sede de Rancagua. Yo creo que no habría podido hacer el trabajo y no podríamos estar comenzando el bello trabajo con el que estamos con los colegas si no hubiese una voluntad en términos desde la dirección académica, ¿cierto?, la asesoría pedagógica, asistente de apoyo docente y muchas otras personas que como que tras bambalinas también apoyan, espacio en la biblioteca, jefe de biblioteca, lockers para guardar información. O sea, es como más larga la lista, pero finalmente son cosas que quizás no se mencionan, pero que creo que es importante hacerlo explícito también, ¿sí? O si no, no funciona. Sí, eso. ¿Y? Bueno, yo quería compartir con ustedes también unos desafíos que hemos trabajado acá. Nosotros, la primera comunidad formal, ¿cierto?, de aprendizaje, tiene relación con mejorar la comunicación dentro de nuestras propias sedes, porque muchas veces, a mí me pasó, compartimos lo mismo todos, habían proyectos que se estaban ejecutando y nosotros como académicos no sabíamos de estos proyectos. También quiero mencionar que esa comunicación tiene que ver con lo que se hace en la sede. Como dijo María Alicia, no estamos proponiendo a través de Claudio Maregatti la rueda, no estamos mostrando un invento. Esto es algo que se hace en todas las sedes. Hay comunidades de aprendizaje. Voy a citar a mis colegas de inglés, con el liderazgo de la coordinadora, los profesores de autogestión, con el liderazgo de la asesora pedagógica, junto con matemáticas, los de ciencias básicas y comunicación efectiva. Forman comunidades de aprendizaje, y mis colegas de mecánica también que trabajan de esa manera. Ellos forman comunidades de aprendizaje, pero voluntarias, justamente. De ahí nace este proyecto. Lo que nosotros pretendemos es instaurarlas desde ahora en adelante como parte de nuestras prácticas profesionales. Formal. Muy bien, muchísimas gracias entonces a los representantes de las sedes Arica, Rancagua, Concepción, Talcahuano, con esta ponencia SABE, una experiencia de innovación, transferencia e investigación educativa en estas sedes que acabamos de mencionar. Parece que usted quiere señalar algo más, estimada académica. O vamos a las preguntas. Era para terminar nomás, estimado. Sí. Que tiene que ver con la relación, ¿cierto?, que en el punto 2 que hablaba la colega en términos de la comunicación con los distintos actores. En definitiva, también buscamos generar alianzas a nivel local, porque una de las cosas que siempre se visualiza, ¿cierto?, esta distancia a nivel central versus lo local. Entonces, ¿cómo también vamos generando alianzas con el asesor pedagógico, ¿cierto?, con los directores de carrera a nivel local? De manera que nos transformemos nosotros en las comunidades CIEDU locales, en definitiva, ¿ya? Entonces, eso es lo que se pretende, en definitiva, ser un catalizador, ¿cierto?, de todas las innovaciones, los intereses que presenten a nivel local. Eso. Muy bien, muchas gracias y abrimos entonces el espacio.